Y bueno, gracias a todos ustedes por darse un espacio para poder generar espacios de conversación y de aprendizaje. Y bueno, la dinámica es que podamos aprender todos juntos el día de hoy. Y para poder entrar en el tema, quisiera traerle en primer lugar algunos datos muy interesantes, tomando también como referencia lo que mencionó Héctor al referirse al caso de la señorita Evi. Hace poco hubo un caso similar, creo que también con una señorita de 19 años, que también fue atacada por su pareja en este caso. Y vamos a tratar de entender un poquito cuáles son las cifras de la violencia y por qué se dice que la violencia se ha normalizado y por qué de repente cuando vemos algún acto de hostigamiento no lo consideramos como hostigamiento, sino lo consideramos como parte de los roles que se esperan tanto para un hombre o como para una mujer. Entonces, para tener unos datos relevantes, para mostrarles, entre el 2008 y el 2015 se registraron un promedio de 1.398 consultas sobre hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Este es un dato del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o sea que en 7 años, 1.398 registros. En el 2018 hubo un 41%, o sea, un 41% de mujeres reportó ser víctima de acoso y el 14% afirmó que este acoso ocurrió en su lugar de trabajo. Además, el Perú ocupó el primer lugar de acoso sexual a mujeres entre 27 países, ¿ok? Ahí ya nos da más o menos una mirada de cómo es la realidad de nuestro país, bueno, en ese momento y cómo se ha ido incrementando estas cifras a lo largo de los años. En el 2019, 45% de las mujeres consideró haber experimentado manifestaciones de hostigamiento sexual. Estos diferentes ámbitos, tanto en el personal como en el profesional, en el laboral, y esto es importante tenerlo en cuenta porque la ley que habla sobre el hostigamiento sexual trata de cubrir, y se incrementó también la tasa del hostigamiento sexual, demostraba que no había disminuido. En el 2022, 1.058 personas, de acuerdo a la diciembre del 2022, en 1.056 registros de denuncias referente al tema de hostigamiento y sexual laboral. Entonces, para entender estas cifras, nos damos cuenta que la violencia no es que ha disminuido, no es que por la pandemia de repente esto fue diferente, hubo mayor presencia, se ha ido incrementando los casos y también se ha ido incrementando de repente eh, la sensibilidad y la necesidad de poder denunciar estos casos, porque es una realidad que se vive en muchas esferas y las personas están siendo más sensibles y más con la necesidad de hacer valer su derecho y de poder defenderse de una situación que de alguna manera las afecta tanto física, emocionalmente y más en relaciones laborales donde hay un predominio de las relaciones de poder, obviamente porque estamos bajo un contrato, estamos bajo la supervisión de algún jefe, y si esto se manifiesta en esta relación, digamos que la implicancia es mucho más delicada. Entonces, estas cifras, aunque alarmantes, no reflejan la realidad del problema, porque muchos de los porque el hostigamiento sexual también se puede dar en el otro lado, ¿no? En el caso de los varones. Obviamente, este es un tema de repente un poco más tabú porque muchos de ellos no denuncian o muchos de ellos lo toleran o pueden ver otro tipo de hostigamiento dentro del lugar de trabajo, ¿ok? Entonces, esta es una primera mirada para entender cómo es la realidad de este tema en nuestro país y cómo las cifras han ido incrementando. Como segunda eh, cifra, quería mostrarles este pequeño cuadrito. En el cuadro anterior mencioné que en el
2017 el Perú ocupó el primer lugar en cuanto al registro, ¿no? Como de casos en hostigamiento. Este es un cuadro del 2018 que se tomó entre 11 países y en el cual el Perú quedó en el segundo lugar, siendo el país más, digamos, violento, México. Digamos que las realidades entre México y Perú son muy similares en algunos contextos, pero hablan del reporte de los casos que se dieron en ese año y nosotros obtuvimos un 41% de la incidencia, que fue un dato que mencioné en la plantilla anterior. Entonces, es importante mencionar que de acuerdo a las estadísticas, en nuestra sociedad, en la sociedad peruana, el tema de la violencia se encuentra normalizado. ¿Ok? Eso es importante tenerlo como concepto para que podamos entender a posterior el tema de la ley. Entonces, normalizado. Y los propios ciudadanos toman, no toman conciencia de que están ejerciendo o están siendo víctimas de violencia. Entonces, podemos ver muchos casos que trascienden de repente ya por redes sociales, en que están siendo víctimas de violencia, pero en realidad lo consideramos como que es la presión del trabajo, o es la política, o es la cultura de la organización, y más que nada lo toleramos, ¿ok? Y al tolerarlo lo estamos normalizando. Entonces, en la encuesta demográfica de salud familiar del ENDE del 2017, se revela que patrones de pensamiento, estereotipos y creencias relacionadas con la vida personal, la vida privada de las personas, influyen en las expectativas de comportamiento tanto para hombres como para mujeres. Cuando estas expectativas no se cumplen, a menudo resulta en la percepción de la violencia. Generalmente la incidencia se da con mayor frecuencia en el caso de las mujeres. Por ejemplo, se espera que de repente las mujeres sean más comprensivas, que sean más tolerantes, que puedan ser más, eh, no sé, más delicadas al expresar una opinión. Y cuando de repente una mujer no Disculpa, se le escucha entrecortado. ¿se me escucha reportado? Aquí alguien más tiene ese Sí, problema. Yo pongo los audífonos. sí, también se escucha mal. Y se me escucha mejor porque estoy conectada al internet. Ok, entonces, en ese caso, para retomar la idea, cuando las personas, de acuerdo a esta encuesta del 2017, revela que los patrones de pensamiento, creencias y estereotipos que tenemos relacionados tanto para hombres, para mujeres, generan una forma de relacionarnos con las personas. Cuando estos patrones de pensamiento, de creencias o de estereotipos que relacionamos con un hombre o con una mujer no se cumplen, de alguna manera estas expectativas no se cumplen, comienza como resultado, en muchos de los casos, a generarse expresiones de violencia por no cumplir estos estereotipos. Entonces, como mencionaba hace unos minutos, cuando una persona, por ejemplo, se relaciona a las mujeres con el tema de que tienen que ser mucho más comprensivas, mucho más tolerantes, no, que deben expresar su opinión de una determinada manera, que deben ser más calmadas. Cuando una persona de repente no cumple estas expectativas o creencias de acuerdo a un estereotipo que se ha impuesto, entonces consideramos que esa persona puede ser conflictiva, puede ser histérica, puede ser, ay, me trae problemas, no se adapta al equipo, o en general podemos tener otras opiniones, y ya de por sí el simple hecho de poder tener estas expresiones ya nos está mencionando o mostrando un tipo de violencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar este cuadro que nos habla de ciertas expresiones que generalmente muchos de nosotros habremos escuchado y que de repente lo tomamos como algo que ya ni nos llama la atención. Por ejemplo, la violencia de género se puede dar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿ok? En las relaciones de pareja, en el ámbito privado, en las relaciones familiares, entre padres, madres, hijos o viceversa. Y en el ámbito público, en las relaciones de trabajo, como en el hostigamiento sexual laboral o en las políticas. Entonces, por ejemplo, ya el título del cuadro es Al Superior. Este fue un cuadro, una encuesta dirigida solamente a mujeres y mencionaron comentarios o bromas de doble sentido, ¿ok? Eh, sí,
un 45%. Comentarios sobre mi aspecto físico, que sí habían experimentado esto, un 26%. Tocamientos de carácter sexual, comunicaciones con connotación sexual, comentarios intrusivos sobre su orientación sexual. Eh, Se hace mucho de estos tipos de comentarios a veces, que incluso podrían ser vistos como galanterías o pueden ser vistos como, no sé, un comentario adecuado para una persona hablando de su apariencia, estás más delgada, te ves más bonita, o lo que fuera, ya puede ser considerado en muchos de los casos también como una expresión, ya porque la norma también menciona que es tanto la conducta sexual como la conducta sexista. Entonces, puede ser percibido también como hostigamiento sexual. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Entonces, para tener claro esto, también hay que entender que hay ciertos mitos sobre el hostigamiento sexual laboral. Por ejemplo, ¿no? Sexual está enmarcado hostigamiento sexual laboral. Las mujeres lo provocan por sus gestos y su forma de ser. Una de las formas también estas expresiones es culpar a la otra persona de que un comportamiento que se pueda expresar de una determinada persona sea consecuencia de cómo se viste o cómo se relaciona una determinada persona. Solo se acosa a las mujeres jóvenes y atractivas. ¿Ok? Eso también es totalmente falso porque el hostigamiento sexual, le menciono, no discrimina a ninguna edad, ¿ok? No discrimina, como les menciono, tanto a varones como a mujeres. También se puede dar el caso. Todo piropo es un cumplido. Deberían sentirse halagado o halagado. Y no necesariamente porque no todas las personas reciben los halagos o los comentarios de la misma manera y no tendríamos por qué incomodar, molestar, fastidiar a la otra persona, porque eso habla de los límites, los límites. Yo no puedo hacer algo que de alguna manera ofenda, dañe, incomode a otra persona. ¿Ok? Mi derecho termina en donde empieza el derecho de la otra persona. Las mujeres siempre denuncian por venganza. El hecho de que de repente, no sé, estos comentarios se escuchan en algún momento de decir, lo que pasa es que este chico está enamorado de esta chica y le está mostrando su galantería o la quiere conquistar, pero ella, o ella lo está denunciando porque de repente no le está haciendo caso a ella, le está prestando más atención a la otra, y entonces le quitamos el foco real a la situación que está generando el problema y estas ideas las seguimos perpetuando. Si se demoró en denunciar, seguro es porque le gustaba. En este caso, se está culpando a la víctima de estos elementos, ¿no? Cuando una persona sufre de algún tipo de intromisión, de algo que la lastima, afecta su autoestima, puede generar una serie de conductas totalmente diferentes desde aislarse, no querer hablar, no querer salir con los compañeros o relacionarse en el grupo de trabajo, tener miedo que la suspendan, tener miedo que la miren mal, porque generalmente se enfoca más en el tema de la víctima y no tanto en el comportamiento del agresor, como mostró inicialmente Héctor, el caso que comentó. Entonces, hay que tener claridad en estos temas porque posiblemente estemos viviendo o hayamos vivido o hayamos sido testigos de alguna de estas ideas, pero como están tan comúnmente comentadas, de alguna manera las aceptamos, las toleramos y de esa manera las normalizamos. ¿Ok? Uy, a ver, salí de la pantalla, por favor, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ok. Es importante entender unos conceptos claros para poder tener una mayor comprensión del tema. En el tema específicamente de la definición de hostigamiento, el hostigamiento sexual laboral debe considerarse en el contexto de una sociedad que que es una expresión de violencia, este hostigamiento, ¿ok? No deberíamos debemos tener claridad sobre este tema.
Los datos en la encuesta global que hizo Datum en marzo del 2018, realizada en 11 países, demuestra que el Perú ocupó el segundo lugar, como les había mencionado. Y el tema del hostigamiento es todo acto que de alguna manera afecte o toda conducta que no es deseada, que tú rechazas, que puede darse una vez o puede darse en repetidas ocasiones, pero que de alguna manera afecte tu integridad, tu tranquilidad, tu autoestima, tu desenvolvimiento, y más aún si estas situaciones se dan en situaciones de poder, porque estamos en una relación laboral, ¿ok? Y entonces tú te ves de alguna manera condicionada porque te condicionan un contrato, te condicionan un aumento, te condicionan una promoción, de repente te comienzan a poner más trabajo si tú no aceptas, te comienzan a menospreciar. Entonces, está ahí la relación de poder, ¿ok? Entonces, es importante tener eso en cuenta. ¿Qué sujetos están involucrados en este tipo de relación? Está un hostigador, que es toda persona, varón o mujer, ahí hacer hincapié, que realiza un acto de hostigamiento sexual. Del hostigado, toda persona, varón o mujer, que es víctima de ese hostigamiento sexual. Y ahí vamos a un punto muy importante, que es el tema de la conducta sancionable. La conducta sancionable se podría definir como una conducta sexual o sexista. ¿Ok? Conducta sexual o sexista. La conducta sancionable también se puede identificar como los elementos que configuran el hostigamiento sexual. Y ahora vamos a definir claramente la conducta sexual de naturaleza sexual y la conducta de naturaleza sexista. Los comportamientos como actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, comentarios, insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición, exposición de material pornográfico, tocamientos, roces, acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otros, podría estaría englobado dentro de esta categoría como conducta sexual, de naturaleza sexual. En el tema de la conducta de naturaleza sexista, es todo comportamiento o acto que promueve o refuerza estereotipos de los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios o responsabilidades que suponen cierta subordinación de un sexo o género respecto al otro. Por ejemplo, ¿no? A ver, supongamos en un trabajo es el día de los cumpleaños y se espera de que sea el grupo de las chicas, ¿no? Esto, la que vaya a comprar la torta y decorar el espacio de la oficina, y solamente que los chicos den el dinero o que no compartan ese tipo de responsabilidades. A ver, otras ideas. Me gusta conversar contigo porque la conversación es directa y es clara. Si fuera con una mujer, ahí me tomaría horas por el tema de que no tienen claras sus ideas. Si de repente una persona, un hombre es decidido, es determinante, tiene claridad, es ambicioso, es exigente, es crítico, puede decir, es una persona con claridad, con visión, con estrategia, con ciertos aspectos que se valora dentro de la empresa. Si de repente hubiera esa contraparte, de repente en una mujer, en un contexto de esta conducta natural, que es con histérica o esas conductas sexistas, porque estamos fortaleciendo esos estereotipos. Entonces, dentro de este proceso, porque dentro del tema de hostigamiento, como mencionó Héctor, hay muchos temas bastante complejos y técnicos. Una de las cosas que nosotros proponemos como idea en este conversatorio es que se pueda hacer una mejor prevención y una reducción para poder detectar este tipo de perfiles o este tipo de personas como posibles elementos dentro de nuestra organización. Es uno de los elementos o procesos vitales para poder reducir de repente la incidencia de estos casos y evitar de repente que malogre nuestro clima laboral, de que podamos tener estos casos también como reportes dentro de la institución, es un proceso clave que es el proceso de selección. Como proceso de selección hay infinidad de técnicas que se pueden utilizar para que, o este tipo de creencias que podían generar un proceso, un estado, una denuncia, hostigamiento en general. Entonces, aquí solamente quería plantear
5, pero de repente podría mencionar algunas más, de las más importantes que nos ayudan a poder identificar a estas personas, ¿no? Una de las técnicas que está siendo muy usada actualmente son las técnicas de gamificación. Gamificación tiene que ver está relacionado directamente con todas las técnicas que abarquen juegos o dinámicas en el que se pongan a los participantes en situaciones reales con otras personas dentro del proceso de selección para identificar reacciones, cómo se maneja en situaciones conflictivas, cómo se maneja en el trabajo de equipo, cómo expresa sus emociones, cómo se comunica, cómo se pone ante situaciones de poder o de sumisión con otras personas, cómo adopta roles de liderazgo. Y esto nos da una serie de rasgos que podemos nosotros captar e ir determinando ciertos perfiles importantes para estos procesos de selección. Las evaluaciones de personalidad y de valores, de valores es algo muy importante. Generalmente es uno de los procesos de selección más importantes cuando se tiene claridad en los valores organizacionales y estos valores organizacionales no se negocian. Esto quiere decir que si yo como valor como organización tengo la honestidad, la comunicación o el respeto, puede venir una persona que de repente me pueda cumplir mucho el perfil, pero si no tiene las condiciones para que se pueda adaptar a estos valores, entonces no va a ser considerada dentro de mi proceso de selección. ¿Ok? Porque es importante, porque no voy a negociar. Si cambio estos valores, cambio el ADN de mi organización y de mi cultura. Y de esta manera también protejo a los trabajadores que ya tengo laborando dentro de mi organización. Uno de los temas muy importantes ahora con el tema del uso de las inteligencias artificiales, que se está usando muchísimo, es el tema de las referencias digitales, que ya antes se hacía a través de la verificación de antecedentes penales, judiciales, si había algún registro de denuncias por violencia. Eso es algo muy importante, pero ahora se está haciendo con otras herramientas a través de la inteligencia artificial para identificar si estas personas cumplen o han tenido algún registro que no me permita incorporarlo porque de alguna manera puede ser una ventana para que se genere algún caso de hostigamiento, de violencia, o que de alguna manera no se adapte al clima o a la cultura que yo planteo establecer dentro de mi organización. Otro tema muy importante que también lo están haciendo algunas entidades del Estado son las pruebas de integridad y de ética. Algunas entidades del Estado, como el Ministerio de Educación, están integrando el tema de eh, la ISO 37001, que tiene que ver con los temas de antisoborno, pero en un macro mayor es temas de integridad. Entonces, todas las personas están orientadas al tema de las políticas de integridad en cuanto a ciertos valores que son fundamentales para poder ejercer estos roles importantísimos, para poder eliminar de repente de alguna manera los índices de corrupción que hay en nuestro país. Entonces, sea mucho más alto los estándares para convertirte en un servidor público y de esta manera sigan una misma línea, ¿no? En el sentido de que se están eliminando, se están tratando de poner más filtros o más exigencias, requisitos, para que puedas cumplir este perfil y puedas ingresar al sistema público, ¿no? Entonces, los temas de integridad y de ética relacionadas específicamente a situaciones relacionadas a hostigamiento, a situaciones relacionadas con conflicto, con manejo de conflicto, con los estereotipos, las conductas sexistas y poder ponderar una cercana a esta persona está de este perfil que me permitiría de alguna manera reducir la posibilidad de que sea un hostigador o que sea una persona agresiva, violenta, en general, si sea una persona, sea un hombre o sea una mujer. Y entrevistas de comportamiento estructuradas. Aquí ven las metodologías. Una de las metodologías más importantes es el método STAR, que es situación, es, eh, esa es una metodología en inglés, es Situation, Thinking, Action, Results, en la que uno se pone en una situación conflictiva, analiza cómo la persona piensa, resuelve qué acciones tomaría y qué resultados. Se puede poner una situación, digamos, creada por el entrevistador o puede pedir a la persona, mencióname la última vez
en que hayas tenido tal tipo de conflicto, si no lo has tenido, ¿qué harías, cómo lo resolverías? Y entonces vemos la estructura de cómo esa persona resolvería ese conflicto, cómo se enfrenta a él, qué emociones le generan, si se bloquea o no se bloquea, qué postura pone, y eso nos da también ciertos indicios. Entonces, en este tema específico del proceso de selección, lo más importante es poder utilizar una serie de técnicas que en conjunto nos permitan, no solamente es una, no es una aislada, ¿no? Es un conjunto que nos permitan tener filtros más adecuados y no solamente quedarnos por el perfil, ¿no? Sino que tengamos otras herramientas de confirmación y de esta manera podamos reducir la incidencia de estos casos o el ingreso de estas posibles personas a las organizaciones con el fin de poder cuidar nuestra cultura, nuestra organización y también el ambiente laboral donde se desempeñan nuestros colaboradores. Bueno, esta es mi reflexión, Héctor. Voy por ese lado con el tema de eh, la ley, tener mucha claridad sobre cómo podemos estar normalizando la violencia y cómo, de repente, de un proceso grave, eh, podemos tener mejores filtros para evitar estos casos. Muy bien, muchas gracias, Rosa. No olviden, quienes tengan alguna pregunta, alguna inquietud o quieren aportar con alguna reflexión, pueden escribir en el chat para al terminar la siguiente exposición se pueda responder o compartir. Bien, gracias, Rosa. Bueno, doy pase ahora a Manuel Roca para continuar con la presentación. Ok, muchísimas gracias. Ante todo, ¿tengo buen audio? Sí, ¿no? Muy bien. Me quedo con algo que Rosa mencionó, de la aceptación a la tolerancia, y de la tolerancia, qué tan delgada es esa línea al hostigamiento. Y dentro de todo, y dentro de este marco, es ya cuando las empresas cuentan con su fuerza laboral, ¿qué es lo que sucede ahora dentro de la organización? Eh, lo estoy enfocando desde tres aspectos. Si fueran tan amables, la primera diapositiva. Muy bien. Rasgos cognitivos, rasgos emocionales y rasgos conductuales. ¿Cómo está funcionando mi cerebro en cuanto a la cognición en relación al hostigamiento? Definitivamente que hay pensamientos de dominio en el tema puntual que estamos tratando. Necesidad de ejercer el control. Elaboración de estrategias para poder cumplir con esa cognición que tiene de llegar a un objetivo, de seducir o desplegar una serie de comportamientos y de conductas que pueden ser catalogadas definitivamente como sexistas, sexuales, y que configuran la hostigación. Ese pensamiento seductor, la intencionalidad de la agresión. Todo esto definitivamente a nivel cognitivo pasa o impacta en aquellos rasgos emocionales, como por ejemplo, lo que yo no tengo, lo empiezo a codiciar, armando un poquito el perfil de un hostigador, ¿no? La sensación desmedida del control y la necesidad de tener poder. El orgullo que pueda sentir y demostrar a los demás de contar con una presa. Insatisfacciones, sentirse admirado, tremenda necesidad, baja tolerancia a la frustración. Y en los procesos de selección y de reclutamiento, y en las entrevistas principalmente, podemos medir muchísimo cómo está la tolerancia a la frustración y cómo está esa inteligencia emocional de lo que nos habla Daniel Goleman. Entonces, rasgos cognitivos, lo que yo voy pensando, se trasladan a los aspectos afectivo-emocionales para después desplegar aquellas
aquellos rasgos conductuales o conductas que yo puedo observar y puedo medir en un ambiente de trabajo. En cuanto al comportamiento, la forma de comportarse, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el cuerpo cuando empieza a dar manifestaciones y una serie de movimientos, algo está transmitiendo, ¿no es cierto? Que es el lenguaje corporal. Como estrategias, vamos a llamarle instrumentales, ¿no? Y que se multiplican a través del ciberespacio, a través de las redes sociales, y definitivamente hay el despliegue, pues, de este poder para intimidar conductas invasivas dentro del ámbito laboral y la codicia. Entonces, estos tres aspectos me dan como punto de partida para ver cómo se está reforzando y a la vez normalizando como contracultura a lo que la organización, y como muy bien Rosa lo manifestó, los valores no se negocian. Pero si tenemos dentro de la organización una contracultura que subyace a la cultura y que va generando relaciones de poder, sea en toda la organización o sea en aspectos más focalizados, entonces vamos a empezar a reforzar aquellas conductas a través de un refuerzo, de una gratificación. De encontrar Sí, ese perfil, ¿no? Es el popular, ¿no? Es aquel que dice, yo me manejo muy bien con las damas, como ustedes pueden ver. Tras esos comentarios, probablemente se puedan eh, eh, esconder algún tipo de intenciones y que definitivamente están pues dentro de un grupo y se van reforzando en este grupo. La emoción y la afectividad, ausencia de sentimientos de culpa, porque ya me están reforzando un comportamiento sexista o sexual y están incrementando mis sentimientos de poder. Y definitivamente, si tú quieres progresar, si tú quieres avanzar, te sometes a las reglas de nuestro grupo y se va generando todo un sistema social interno de reforzamiento que va a llegar finalmente a la cognición y a aquella creencia de que sí, me están aprobando este tipo de conductas, de comportamiento. Y esto hace que cognitiva y racionalmente el hostigador eluda las emociones negativas que pueda sentir y por el contrario, suba aquellas conductas que tras ella tienen un conjunto de emociones y se refuerza más aún la cognición, ¿no? Asociado al no cumplimiento o al incumplimiento de las normas normalmente aceptadas, o lo que le llamamos las conductas y las normas socialmente aceptadas. Definitivamente en un ambiente organizacional se ve muchísimo esto porque es, digamos, pues, el ambiente en el cual más nos movilizamos, aparte del ambiente familiar. Entonces buscamos el equilibrio familiar, el equilibrio laboral, pero qué tan importantes son las organizaciones en cuanto a que puedan estar germinando positivamente estas conductas que no son aceptadas de acuerdo a la ley, a la legislación y por la sociedad. Pero sin embargo, los medios de comunicación empiezan a difundir, la víctima sale, pero ¿y al victimario? O mejor dicho, la persona que cometió este delito, ¿qué le pasa? Muchas veces no le sucede nada.
y hemos sido testigos de las noticias, ¿no es cierto? Que agarran a la persona y la dejan libre. Y eso es un reforzamiento social. Me están poniendo, coloquialmente hablando, en vitrina. Entonces, está bien lo que yo estoy haciendo. Se van deformando entonces las cogniciones, se van deformando todo lo que es la afectividad y definitivamente la cognición va a estar eh, por otro camino que paradójicamente no es lo socialmente aceptado. Entonces, se crea dentro de la organización una contracultura, ya sea focalizada o a nivel de despliegue de toda la organización. Por favor, la siguiente. Entonces, tenemos acá un círculo no virtuoso, sino más bien un círculo vicioso que se va retroalimentando dentro de la empresa. En el ámbito organizacional, las relaciones de poder, los ascensos, los avances, tu formación, tienen que ver muchísimo con las relaciones de poder. Yo soy el que te he seleccionado. Muchas veces los jefes podemos escuchar a otros que digan y que manifiesten este tipo de lenguaje verbal, pero dentro de su grupo de, de contracultura, ¿no? Y se va generando un clima laboral permisivo. Los valores, la ética, la moral, las conductas y las actitudes sexistas definitivamente van a ser moldeadas por ese grupo de hostigadores. Normas y políticas explícitas e informales. Sabemos que las políticas normalmente aceptadas son las que no están escritas o las que están escritas a través de los reglamentos, a través de los procedimientos que las organizaciones hacen para estructurar una empresa. Pero ¿qué hay con esas normas y con esas conductas que son informales y que tienen un terrible poder para hacer sacar adelante a una organización? Muchos decimos que a veces las negociaciones no se dan y no se ganan en una mesa de negociación necesariamente, sino más bien en relaciones informales de determinados grupos. Lo mismo está sucediendo con la normalización dentro de una organización de estas conductas de hostigamiento para generar condiciones que, valga la redundancia, van a condicionar aquellas actitudes que promueven estereotipos. Los estereotipos de roles, como muy bien lo ha explicado Rosa, ¿no? De carácter sexista, quién arregla la oficina, quién se carga de dar el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya empezamos a generar y se puede sentir ya dentro de la organización para los nuevos que están entrando y que poco a poco, con el tiempo, va a ir aceptando ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitudes que después puede pasar sin darse cuenta a la tolerancia. Y el acosador que está con estas cogniciones, con ese afecto y con estas conductas, entonces va a ir reforzándose o autorreforzándose, o el grupo que lo rodea socialmente va a ir reforzando estos estereotipos sociales para llegar a las conductas de acoso normalizadas. En el ámbito personal, mis creencias, mis actitudes, mis conductas, la sumisión a las reglas de poder. Muchas veces los que, no necesariamente la alta dirección, sino más bien los mandos intermedios, es donde se generan reglas de poder que ellos mismos las manejan, mejor dicho, ¿no? Entonces surge nuevamente la conducta sexista a nivel del ámbito personal. Ahora, dichos como para progresar, para desarrollarte, tengo
tú tienes que desplegar una serie de conductas de sumisión, de aceptación a mis comentarios que haga respecto a ti o a los hechos que se pueden empezar a evidenciar y que la persona acosada no lo va a manifestar por temor, por vergüenza, y si no se alinea a este grupo o a esta ética de antivalores, puede ser expulsada de la organización en términos metafóricos, es decir, no es aceptada en el grupo. Y entonces se genera todo este círculo vicioso en el cual se refuerzan estereotipos internamente, se refuerzan conductas, las cogniciones, las emociones de los trabajadores y las conductas va creando esa especie de normalización de, de lo que son las conductas sexistas, el hostigamiento sexual, y bueno, y si en alguna organización se despliega esto, entonces definitivamente ningún gerente general o ningún directorio va a decir pues que sí, estamos trabajando en ello. Más bien, también se genera una especie de silencio porque estamos hablando ahora de las empresas, cómo son vistas definitivamente para ser más competitivas en relación pues a los clientes, ¿no? Entonces, uno puede decir calladamente, me gustaría salir de esta empresa, pero no este laberinto. La única forma de salir es porque ya han pasado algunos años y le va a ser muy doloroso. En el teletrabajo también se da vía chats, correos electrónicos, fuera del horario de navegación y, o de conexión, mejor dicho. Entonces se va extendiendo más. Y es preocupante realmente estos temas en las organizaciones porque impactan en la salud mental de los trabajadores y al impactar en la salud mental de los trabajadores, definitivamente vamos a tener una productividad muy, muy baja, ¿no? Y cuando nos empezamos a preguntar, pero ¿por qué si yo tengo todo lo necesario para que la empresa siga avanzando, no hay productividad en la gente? Empezamos a ver de repente temas de rotación de personal, empecemos a ver temas de cumplimiento de objetivos, hago un plan de desarrollo, pero no me doy cuenta de, de esta contracultura y que definitivamente está desarrollando todas las relaciones de poder y las personas que están sumisas a estas relaciones, ¿no? Eso es, en términos generales, lo que querían transmitirles, cómo pues en las organizaciones se va generando ese tipo de comportamientos y de reforzamientos sociales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Rosa, nuevamente, gracias también.